charla que hicimos habló de las ideas de la Ilustración, de este cambio de mentalidad que viene con esta idea de que el hombre es el que crea la realidad, esa idea de Descartes, pienso, luego existo, que de alguna forma el movimiento científico con Francis Bacon va a llamar a instaurar el imperio del hombre en el mundo. Y esta visión, que era la anterior, escolástica, de que Dios había creado las cosas con pesos y medidas, como dice tal cual la Biblia, se va a reemplazar por Adán. ¿Ya? Estas son ilustraciones, había mostrado otras antes, de William Blake, que es de comienzo del siglo XIX, pero Adán tiene un compás en la mano, y no solamente dibujó Stonehenge, como pueden ver ahí, ¿ya? Sino que efectivamente crea la realidad, el hombre tiene el poder. Y esto va a implicar un real y verdadero antropocentrismo. Aquí empieza el antropocentrismo, porque todo se va a mirar desde el punto de vista del hombre. Es decir, ahora la política, el soberano ya no es más Dios, sino que ahora el soberano es el hombre, soberanía popular. Dios en la religión, que era enorme, gigantesco, va a empezar a ser disminuido, a tener estocadas cada vez más, y durante el siglo XIX va a llegar, pensemos que a finales del siglo XIX Nietzsche va a decir Dios ha muerto, o sea, un poco es un camino que va a empezar a recorrerse. Y evidentemente que cuando falta Dios, en la filosofía van a aparecer distintos sucedáneos de Dios, pero también se va a endiosar todo el mundo de la ciencia. Y el movimiento científico va a ser un movimiento que va a querer, tal y cual, el llamado de Bacon de controlar, dominar la naturaleza. Y evidentemente, vuelvo a Blake, este hombre que de alguna manera está erguido, va a empezar a encontrarse, en el fondo, a atacarse a sí mismo, ¿ya? A convertirse en un monstruo para él mismo. Las ideas de la Ilustración van a llegar a su punto cúlmine máximo en la Revolución Francesa. Y si bien la Revolución Francesa se levanta bajo la idea de la razón, va a terminar siendo bastante irracional, ¿ya? Pero efectivamente la revolución, de las cosas que va a ser abolir los privilegios, ¿ya? Establecer la idea de la igualdad ante la ley. Y esto que parecía algo justo y algo lógico por los cambios, y sobre todo porque los estamentos estaban bastante desdibujados para la época del Ancien Régime, va a implicar también algo que generalmente no nos dicen, ¿ya? Y que no aparece en los relatos. Porque no solo las clases, los estamentos, los altos estamentos, refirámonos al clero y la nobleza, tenían privilegios. ¿Qué tipo de privilegios tenían? Tenían privilegios jurídicos, tenían tribunales especiales y tenían privilegios tributarios. No pagaban impuestos porque servían con sus labores, tanto en defensa, pensemos en la época anterior, por un lado la nobleza, y el clero velaba por las almas. Por lo tanto, como prestaban servicios sociales, no pagaban impuestos. Pero también el tercer estado, que eran los campesinos y los artesanos, que sí pagaban impuestos, tenían un privilegio. Y ese privilegio era toda la sociedad gremial. Es decir, nadie podía realizar un oficio si no era admitido en el gremio adecuado y no entraba como aprendiz y crecía como aprendiz hasta llegar a ser maestro. Por lo tanto, solo un maestro zapatero podía fabricar zapatos. Y por lo tanto, el antiguo régimen tenía unido capital y trabajo. Y esto se acaba con la Revolución Francesa. Y pasa tranquilito. ¿Y por qué pasa tranquilito? Porque tenemos todavía una incipiente revolución industrial. Pero ya cuando la revolución industrial se empieza a manifestar, esto se va a notar. Y un tercer elemento que me interesa para esta charla en particular, o sea, tenemos la división capital y trabajo, ¿no es cierto?, la obsesión por lo científico, y el tercer elemento es un elemento que va a surgir en la irracionalidad de la Revolución Francesa, y en particular ese afán de los jacobinos de renovar la raza humana por la sangre, ¿ya? Saint-Just dice, el problema es que no hemos matado suficiente gente. Hay que renovar la raza humana desde la sangre. Y ese mensaje jacobino, y por eso pongo ahí al jacobino, lo van a aprender muy bien, porque el siglo XX en particular va a estar lleno de jacobinos, ¿ya? Y por lo tanto, los jacobinos, que los ingleses lo van a mostrar así, esta irracionalidad desatada, esta combinación de esta irracionalidad desatada de los jacobinos con la Revolución Francesa que ha separado capital y trabajo, va a generar un componente muy complejo,
que evidentemente se va a manifestar una vez que la revolución industrial ha crecido y ha hecho que de alguna manera las industrias se tomen principalmente los nortes, porque efectivamente algo sucede. En toda la mayoría, si uno mira el mapa de Europa, en el norte de la mayoría de los países se va a tornar industrial y el sur probablemente es un tema, y aquí Montesquieu con su teoría de los climas estaría feliz, diría, tiene que ver con el clima. ¿Ya? Pero efectivamente vamos a ver que la industrialización va a generar una cantidad de productos, lo vimos en la segunda sesión, como nunca antes en la historia habían existido. Yo hablé de que antes primaba la pobreza, pero ahora va a haber muchas cosas. Pero también va a generar un colateral no deseado, que en esta combinación de rabia, podríamos decir, jacobina y violencia, la separación de capital y trabajo, va a permitir que surja el relato de los socialismos que lo vimos hace unas charlas atrás. Estas fotos son de Thomas Annan, que es un fotógrafo que le toca, de alguna manera, llevar una comisión para poder mejorar la ciudad de Glasgow. Entonces, efectivamente, las ciudades van a crecer mucho más allá de la planificación y se van a crear estos barrios, en el fondo, alrededor, donde van a vivir en hacinamiento y en pésimas condiciones. Pero evidentemente vamos a ver, y eso se los dije yo anteriormente, que a lo largo del siglo se va a ir mejorando. O sea, efectivamente, si uno piensa, la década de 1840, 1850 son las peores décadas, el 60 todavía, ya el 70 la cosa empieza un poco a mejorar, ¿ya? Y para finales del siglo XIX muchas cosas han cambiado. Trabajo infantil, la foto no se ve mucho, pero la puse porque era fabulosa, ¿ya? Trabajo infantil, que efectivamente era la tónica. Y evidentemente esto va a llevar a que algunas personas, en particular los socialistas utópicos primero, y luego Engels hable de los proletariados, el proletariado, esos que no tienen nada excepto su prole. Y claro, esperaban que más familia, ¿para qué? Para que a los 7 años pudiese trabajar y entre todos de alguna manera podían hacer que la familia funcionase, ¿ya? Que pudiesen vivir. Muchas voces, que ya nos referimos a varios de ellos, hablamos no solo en la política, aquí hay políticos, socialistas utópicos, hay románticos, hay anárquicos, vamos a hablar del anarquismo hoy día también, hay historiadores, hay literatos, ¿no es cierto?, Dickens, la Elizabeth Gaskell, que van a levantar la voz contra esta situación. Pero sin duda no hay nadie como Marx para, de alguna manera, poner o ordenar las cosas. Y vuelvo a la otra obsesión, de un modo científico. ¿Ya? Porque ahora no vamos a hacer este socialismo romántico, ni utópico, sino que esto es científico, esto va a ser, esto es prueba, o sea, esto yo ya lo tengo claro, y esto va a suceder, y estas son las fases en que van a suceder. Y por lo tanto, podemos decir que Marx simplemente él pensaba que él podía esperar y cruzarse de brazos y iba a llegar solo. Por lo tanto, en cierta forma, el marxismo puro no es necesariamente violento. Ahora, los que lo van a reinterpretar van a ir cambiando esa condición. Y ahí viene el otro componente, la idea jacobina. Por eso estoy mencionando esto. Y evidentemente que Marx el año 48 va a escribir el Manifiesto Comunista, un año complejo, él va a viajar por todas partes viendo las revoluciones de 1848 que van a estallar casi en todos los lugares de Europa y en los lugares más emblemáticos. Y él decía, ahora sí viene la revolución, esta sí que sí, no. Y luego va a viajar a Alemania, no fue en Francia, Alemania tampoco va a ser. Y por lo tanto, aquí vamos a hablar, esto voy a volver a retomarlo un poco la próxima semana, que junto con los socialismos va a empezar a crecer, sobre todo en Alemania y sobre todo en Italia, un componente nacionalista que también va de la mano, corren por curso paralelo. Muchos lugares de Europa van a tener revoluciones en el año 48. Y este mapa muestra que ya los gobiernos estaban preocupados de limpiar de estas creencias políticas que ya consideraban que era peligroso esto que se estaba en el fondo engendrando. Y vemos que aquí están barriendo en Francia un gorrito jacobino, porque muchas de las ideas del socialismo vienen de ahí. ¿Ya? Esa es, podríamos decir, la gran escuela. ¿Ya? Y por lo tanto aquí vamos barriendo para liberarnos de este tema. Marx ya va a escribir sobre las revoluciones y explicando que todavía falta, que no está maduro, y esa es su explicación, porque esto es científico y por lo tanto no es un tema de tiempo, esto va a llegar. Y así va a seguir avanzando el siglo. En 1871, voy a volver a avanzar y a retroceder en el tiempo porque hay temas que corren paralelo, pero en 1871 Francia va a ser derrotada
en la guerra franco-prusiana. Y aquí vemos a Otto von Bismarck sentado con Napoleón III, que no está muy contento, bastante deprimido estaba porque esto no fue nada de simple, y evidentemente firmando una paz, que no en los mejores términos, donde Alemania además, y lo digo porque lo vamos a volver a tocar, ¿cierto?, se va a quedar con las regiones de Alsacia y Lorena, que van para allá y van para acá en la historia, y que por lo demás es una zona de límite bastante compleja. Pero no solo eso, los términos no eran los más favorables tampoco para Francia. O sea, vemos ahí a Otto von Bismarck y un poco golpeando la mesa y a la pobre Marianne como concepto, ¿no es cierto?, firmando. Y aquí ya era lo que le faltaba a Otto von Bismarck para terminar de unir los estados y por lo tanto declarar en Versalles, eso es como un golpe en el ojo, ¿no es cierto?, el Segundo Reich alemán, ¿ya? Entonces ahí está Otto von Bismarck, que han declarado el imperio alemán. Pero 1871 no va a ser solo dramático la muerte ronda en Francia, no solo por perder la guerra, sino que una vez que pierden la guerra se va a formar una insurrección en París de corte comunista que se conoce como la Commune, ¿ya? Los communards se van a tomar la ciudad de París y efectivamente aquí vemos barricadas donde no dejan entrar, líderes, entre ellos Blanquino, ¿cierto?, van a liderar este movimiento que es la Commune. Es tan emblemática la Commune que en el año 68, en las revoluciones estudiantiles, las rayas que aparecían en la calle decían Vive la Commune, ¿ya? O sea, la Commune es emblemática. Entonces, efectivamente vemos aquí París bajo la Commune, que además va a ser muy violento porque van a estar 2 meses en el gobierno y vamos a ver que efectivamente es la hoz y el martillo lo que va a aparecer en el fondo detrás de esto. Pero no es solo la hoz y el martillo, porque aquí hay un componente que se mezcla entre lo que es marxismo y comunismo como idea, pero es también anarquismo, que vamos a hablar del anarquismo porque hay distintos tipos de anarquismo, pero en particular hay un anarquismo que es el anarcocomunismo, que la verdad es que ahí es donde uno dice dónde termina uno y empieza el otro, pero efectivamente es violento, eso es lo que quiero un poco plantear. Entonces aquí las calles, todas cerradas, tomadas por los comunards, que además están armados porque venían saliendo de la guerra franco-prusiana, por lo tanto las armas las tenían en la mano. Generalmente, siempre después de las guerras, cuando están armados, se producen este tipo de movimiento. Un poco lo que va a pasar en Irlanda después de la Primera Guerra Mundial también. Entonces, efectivamente, aquí, después de la guerra franco-prusiana, las calles de París van a estar ocupadas. Esto era el Palacio de las Tuileries, ¿ya? Y efectivamente hoy día es el jardín de las Tuileries, porque no hay Palacio de las Tuileries, porque los comunards lo van a hacer arder, ¿ya? Y así va a terminar las Tuileries. Pero así va a terminar la ciudad de París. O sea, la gente no sopesa lo que fue la Commune. O sea, así terminó las Tuileries, así terminó esta la Rue de Rivoli, habrán caminado cuántas veces por esas arcadas, pero así quedaron, ¿ya? Y aquí vemos la Place Vendôme, que botaron el obelisco, ¿no es cierto? Y ahí está la estatua de la Place Vendôme en el suelo, y efectivamente ahí está hecho triza, o sea, pueden ya saber que es nuevo el que está puesto ahora, y esto es en el fondo de la Rue Royale, ahí está la Place de la Madeleine, pero esto entraron porque además las guardias nacionales van a entrar con cañones para sacar a los comunards, entonces esto va a ser literalmente una guerra civil en la ciudad de París. Ahí está la Champs-Élysées con el Arc de Triomphe, que efectivamente está todo hecho un desastre, y estos son los palacios de justicia, o sea, esto es como la entrada hacia la Sainte-Chapelle por dentro. Ya, así quedó, o sea, incluso esos edificios que uno dice que más, la Sainte-Chapelle se salvó de la Revolución Francesa precisamente por estar allá adentro. Pero de aquí también van a salir magullados. Miren, por favor, o sea, la cantidad de edificios quemados, que algunos los van a reconstruir. Y así también exhiben, porque van a aparecer en la prensa, los comunards muertos, ¿no es cierto? Y efectivamente muchos libros hablan de la masacre, ¿ya? Pero sí, efectivamente, para recuperar la ciudad de París, después de la guerra va a venir otra guerra civil interna. Pero qué emblemático. Marx va a alcanzar a escribir sobre esto y efectivamente va a presenciar la Commune, va a celebrar la Commune en un momento, pero va a decir por qué falló. Y va a escribir para explicar por qué falló y que efectivamente no se preocupen, ya se viene, faltan las condiciones adecuadas, pero esto se viene. Y Marx va a morir en 1883. Y en el funeral, esa es la verdadera tumba, no la que van a hacer en la década del 50, que es la que la gente visita, ¿no es cierto? Pero esta es la verdadera tumba, que además está rota, ¿ya? Y en su funeral van a haber 5 personas. Y para hablar del socialismo después de Marx tenemos que partir de esos 5 personas. Aquí están su hija, está Paul Lafargue, ¿no es cierto? Está
Wilhelm Leibniz, y bueno, obviamente que Uncle Engels, ¿ya? Y evidentemente que Engels va a ser el que va a completar a Marx, porque Marx, por supuesto que va a trabajar financiado por Engels toda la vida, va a alcanzar a publicar la primera parte del Capital, pero no lo termina. ¿Y quién lo termina? Engels. Y no solo eso, hay muchos libros que no va a publicar Marx, que los va a haber escrito, que los va a terminar de completar Engels, y ahí viene generalmente la crítica que se le hace a Marx, porque Marx es un santo. Entonces, como Marx es un santo y él no puede tener ningún pero, los peros que tiene el comunismo no son de Marx, es culpa de Engels. Ya, lo mismo pasa con Lenin. Lenin es un santo. Vamos a ver que no es tan santo, ni mucho menos. Y por lo tanto, una cosa es Lenin y otra cosa es Stalin. Ese sí era malo. ¿Ya? Y ahí vamos justificando, ¿ya?, de alguna manera las cosas, pero no son muy distintos, son simbióticos y trabajaban juntos. Pero sí, Engels va a completar a Marx. Y Marx se va a convertir como el enviado, tal y cual hay Moisés recibiendo no las tablas de la ley, sino que el Capital, ¿ya? Y despertando a los proletarios, así como Lázaro. O sea, cuando yo digo que el comunismo es religioso, no lo digo en broma, lo digo en verdad. Y para ser religioso, uno tiene que terminar con la religión establecida. Y por eso Marx ya decía que la religión era el opio del pueblo, y había que terminar con la religión. Solo cuando uno derriba una religión puede construir una nueva. Entendamos que la teoría marxista se construye sobre las ideas de Hegel, y Hegel es una visión completa. Por lo tanto, estas caricaturas dicen bastante más verdad de simplemente un meme del siglo XIX, ¿ya? No es solamente eso. Y evidentemente que la tónica, y hablábamos la semana pasada del libre mercado, y cómo de alguna manera el libre mercado fue generando y creciendo y generando una teoría, y uno dice, bueno, ¿y por qué pasó después? Bueno, pasó que en la segunda mitad del siglo XIX la tónica va a ser el socialismo. Los partidos van a ir tomando de mayor o menos las ideas socialistas. Y lo que se va a empezar a respirar en el ambiente en la segunda mitad del siglo XIX es socialismo. En Inglaterra, porque en Inglaterra voy a partir con Inglaterra, no solo porque me gusta Inglaterra, sino que porque Marx va a vivir en Inglaterra. Pero efectivamente en Inglaterra el socialismo va a mezclarse con el movimiento estético, y si me preguntan a mí, es el socialismo más lindo, sin lugar a dudas, ¿ya? Y efectivamente aquí vamos a ver que los socialistas se van a combinar con el movimiento estético, que dentro de la Liga Socialista van a estar importantes artistas, entre ellos mi artista favorito, que es Edward Burne-Jones, y William Morris, que efectivamente eran parte activa del socialismo, que era una mezcla de socialismo con romanticismo, porque el socialismo también tiene mucho de romanticismo, ¿ya? Pero además la idea estética de mejorar el mundo desde la belleza, que era algo del manifiesto que tenía los prerrafaelitas tardíos, podríamos decir. Entonces, efectivamente, sin duda, van a tener la mejor estética. Aquí está la federación, en el fondo, de la fraternidad, la idea. Y aquí están William Morris, Edward Burne-Jones y la familia Morris, porque además William Morris se va a construir un propio Camelot, como dice él, una casa que tenía varias alas y vivían todos juntos. Eso va a provocar que al final sea un desastre porque se meten todos con todo. Esas cosas suceden en la vida, ¿ya? Pero bueno, eso es parte de lo entretenido de estudiar a este movimiento. Pero efectivamente, posterior a Marx, dentro de este movimiento estético vamos a ver que va a trabajar también la hija, Eleanor Marx. Eleanor Marx va a ser muy amiga de William Morris y también de Hyndman, que van a ser los que van a ser las bases de lo que es este socialismo estético. Cuando digo estético, y ellos eran el nacimiento del look-like, de la estética que van a tomar estos movimientos, tiene mucho que ver con la Edad Media. Y esto no es casual, esto no es una moda, esto es una posición política, porque es una posición antiindustrial. La industria terminó con los gremios. ¿Cuándo había escala humana? En la Edad Media. Y por lo tanto la estética look-like medieval tiene que ver con una postura política de rechazo, entre otras cosas, a la revolución industrial. Y por eso William Morris, que era un romántico y que era un genio del diseño y tal vez del hombre más estético que existió en la historia, entre las cosas que va a hacer en algún minuto es que se va a ir a Islandia a vivir
largo tiempo, ahí va a dejar a cargo de su amigo Dante Gabriel Rossetti a su mujer para que la cuide. Se la cuida fabulosamente. Y se va a ir a estudiar las sagas islandesas. O sea, esto es volver a lo medieval, o sea, ahí tienen unos intereses. De hecho, si uno piensa a seguir la línea de este movimiento socialista estético, incluso uno llega, no hay un Tolkien sin este movimiento anterior. ¿Ya? Eso es un poco para que entender el hilo por dónde va. Pero efectivamente William Morris es el genio detrás de esto. Y no solo William Morris, sino que dentro de los ilustradores, ¿no es cierto? Aparte de William Morris, que es un diseñador y un empresario. Él era un empresario, aunque socialista, era empresario, tenía una empresa que se llama Morris & Company. Y sí, vivía de venderle muebles y venderle papeles murales a toda la socialité británica. O sea, era absolutamente esquizofrénico, como siempre en todas las cosas. Pero dentro de los que lo siguen está Walter Crane, que esto va a ser muy importante para que vean lo internacional del movimiento. Walter Crane es un ilustrador famosísimo que va a ilustrar muchos cuentos de hadas. O sea, uno conoce montones de ilustraciones de Walter Crane por los cuentos de hadas. Pero además va a ser el principal ilustrador no solo de la tienda Selfridge, que también todos los designs se los hacía Walter Crane, sino que también del socialismo. Y aquí vemos que efectivamente aquí están los socialistas de Hammersmith, la Liga Socialista, y efectivamente todas estas ilustraciones que no solamente son de los libros de cuentos, que muchos se parecen a estas, pero estas son políticas y son lindos. El socialismo, ¿ya? Es el que va a traer, va a soplar y va a traer la paz. Entonces, aquí vemos un libro que habla sobre todo este movimiento estético y sobre estas ideas de unión finales del siglo XIX. ¿Ya? Y aquí también el saludo de Navidad, Merry Christmas, ¿ya? Desde, en el fondo, los trabajadores. Y aquí vemos este gran afiche que es reivindicar al trabajador. ¿Ya? No solo ellos, pensemos en Maddox Brown, que va a pintar los murales del trabajo en Manchester. Efectivamente, en Manchester la reina Victoria va a abrir una galería de arte para educar desde el arte. Esa era la idea de Ruskin. Ruskin, de hecho, el socialismo británico, lo que va a ser el Partido Laborista posteriormente, va a tener mucho menos de marxista que de ruskiniano, digámoslo así. De aquí viene, ¿ya? De aquí viene ese movimiento. Entonces, efectivamente uno dice, por ejemplo, yo les recomendé la otra vez el libro de Tristram Hunt, que a mí me encanta él, pero Tristram Hunt era un MP Labour, que después de toda la crisis decidió dejar el partido y hoy día es el director del Victoria and Albert Museum. Entonces uno dice, ¿pasó de la política al museo? No, obvio, sí, todo el rato, normal. ¿Ya? Entonces, efectivamente van a ser pacifistas y por lo tanto antiimperialistas, el concepto del imperio, y aquí contra las guerras del imperio. Y aquí vemos que no solo eso, sino que aquí Walter Crane hace en el fondo este club de bicicleta, pero abajo le agrega el socialismo es la esperanza del mundo. En el fondo, amistad es vida, falta de hermandad, podríamos decir, es muerte. O sea, hasta para los de la bicicleta le pasa el mensaje incluido. ¿Ya? Y evidentemente que van a empezar a haber más movimientos pidiendo reivindicaciones. Ya en el año 48 los cartistas habían logrado algunas cosas y efectivamente en la segunda mitad del siglo XIX se van a lograr un montón de legislación. ¿Ya? Y efectivamente vemos que lo que hay en el ambiente es la jerga de la lucha de clase, lo que Marx había escrito. La historia es la historia de la lucha de clase, de, en el fondo, la lucha entre opresores y oprimidos. Y son caricaturas de la época, pero evidentemente aquí vemos que esto es lo que está la estrujando, sacándole todo el capital, y efectivamente la teoría de la plusvalía, que en el fondo cada vez van a ser más bajos los salarios. ¿Y cuál es la única esperanza? Socialismo. O sea, el socialismo va a traer la luz en esta oscuridad. ¿Ya? Y entendemos que esto además se mezcla con otras cosas. Entonces ahora los anarquistas venían de hace tiempo. ¿Ya? Y efectivamente en todos los países se van a dar movimientos anarquistas. El anarquismo no responde a gobierno, tampoco responde necesariamente a partidos, son células distintas que tienen distintos intereses, pero sí son asistémicos, eso está absolutamente claro. El primer anarquista va a ser el padre de la Mary Shelley, que además se va a casar con la primera feminista, que es la Mary Wollstonecraft, o sea, era una pareja bomba. Definitivamente. ¿Ya? Entonces, ahí vemos a Godwin, que va a tomar ideas que vienen de Rousseau y que va a escribir este libro en el fondo de la justicia política. Pero el anarquismo va a ir tomando distintos caminos y vamos a ver que efectivamente va a haber anarquismo en todos los países, y aquí pongo algunos de
los libros, pero claro, en Francia ya se va a codear con Marx en la época Proudhon. Proudhon, él dice que de alguna manera tiene esa idea de que el orden es espontáneo y que por lo tanto no se necesitan las instituciones, pero ya Proudhon dice que toda propiedad es un robo. ¿Ya? Por lo tanto, ya comienza, ¿en qué lado de la vereda está? ¿Ya? Es un anarquismo que tiende al socialismo, la tónica es el socialismo. No solo Proudhon, Bakunin. Bakunin va a estar en 1848 en las barricadas de Dresden, codo a codo con Richard Wagner. O sea, esto era entre romántico, era una cosa curiosa, y después va a ir tomando sus posturas más anárquicas que ya van a terminar con la forma. Y él plantea, además, él organizaba movimientos, particularmente los anárquicos, buscaban romper con los sistemas de modo violento. Y por lo tanto, él va a ser libre cuando todos los demás sean libres. Y yo tengo que liberarlos a todos, y liberarlos de todo, ¿no? Usted tiene que ser libre de todas las cosas. Esa es un poco la idea de Bakunin. Pero ya van a empezar a aparecer algunos personajes como Kropotkin o Malatesta, que son abiertamente ya anarcocomunistas. No digamos que los otros estaban en la vereda de la derecha. No, no existe la vereda de la derecha desde la segunda mitad del siglo XIX. Y efectivamente estos anarquistas van a empezar a dar noticias porque van a empezar a poner bombas en distintos lugares, a atacar a distintos personajes, y todas las naciones van a estar preocupadas. Este es un periódico francés que estaban preocupados. Y de hecho en 1881 otro movimiento anarquista, que es Naraya Volja, va a asesinar al zar Alejandro II, que era un reformador, ¿ya? Entonces, efectivamente van a lograr, porque además el pobre zar Alejandro II, los anarquistas lo venían persiguiendo hace mucho tiempo. Es más, el zar llegaba a un lugar público y la gente se iba. ¿Y por qué se iban? Porque le ponían bombas donde iba. En su comedor, en el fondo, decía que iba a tomar un tren y tomaba otro. Y el tren que iba a tomar lo volaban, ¿ya? Y es más, lo van a terminar matando porque los anarquistas dicen, no, ahora sí que sí. Y él iba en un coche antibombas, porque lo venían persiguiendo, que le había regalado Napoleón III. Y le tiran la bomba y no le pasa nada. Y se baja a ayudar a la gente, y los anarquistas habían planificado 4 bombas. Y ahí le tiraron una bomba en los pies y se le cortaron las piernas y se desangró y murió. Entonces, efectivamente, ¿quiénes iban en el tren? Esta combina, ¿ya? La combina, podríamos decir, del marxismo con el anarquismo. Era un anarcocomunismo, un anarquismo particularmente de izquierda. Vuelvo a la unificación alemana para explicar el contexto de Alemania. Otto von Bismarck va a lograr finalmente unificar, va a nombrar a Guillermo I, ¿no es cierto?, como Kaiser, en el fondo, eso era tremendamente importante. Además era el marido de la hija de la reina Victoria, o sea, vamos a ir. Y claro, va a empezar a ordenar las cosas. Y dentro de ordenar las cosas necesita tomar el control del Estado, y para poder hacer crecer al poder del Estado va a entrar en un round importante, y particularmente con su idea de la Kulturkampf, que va a chocar con el Papa. O sea, van a tener, es más, el movimiento, podríamos decir, anticlerical va a ir de la mano también de Bismarck. Pero no solo eso, a Bismarck no le gustan los socialistas y por lo tanto va a pasar leyes antisocialistas para poder meter a los socialistas, que los pone bien feos ahí, ¿no es cierto?, echarlos adentro de la caja, ¿ya? Y estas leyes antisocialistas van a hacer que el socialismo tenga que pasar por debajo, pero se va a mantener y va a seguir existiendo. Y él dice lo siguiente: para evitar el socialismo no bastan las leyes antisocialistas, sino que hay que hacer cosas. Y hay que darle a la gente las cosas antes que la gente se las quiera tomar. Y Bismarck va a inventar el primer estado de bienestar. Bismarck inventa el estado de bienestar. Y vamos a darle pensiones, vamos a darle seguridad social, vamos a darle seguridad, el concepto de la cuna a la tumba, en el segundo Reich alemán, y por lo tanto así no se van a aprender con el socialismo porque ya lo tienen. Y por lo tanto los socialistas estaban complicados porque esa era una de las formas de poder levantar a la gente. Entonces va a surgir el estado de bienestar, y aquí están todas las cosas que va a prohibir y va a perseguir. En el fondo aquí están las leyes, en el fondo que prohíben el socialismo. Y claro, les ofrece cosas a la gente y por lo tanto va a lograr hacerse de las personas. O sea, él era el que servía la mesa, básicamente, por eso muestro estas caricaturas. Y evidentemente que además los socialistas no podían reunirse, y cuando se reunían los tomaban presos, y efectivamente había una persecución importante. Vuelvo a Walter Crane. Walter Crane era el inglés que hacía dibujitos para los cuentos de hadas.
pero era un socialista importante. Vamos a ver que Walter Crane va a firmar además, va a hacerle los afiches a los socialistas alemanes, un Deutsch, ya, para apoyarlo. Y van a lograr publicar, en el fondo igual periódicos que van a circular en forma clandestina, con las ilustraciones de Walter Crane, por supuesto, así que estos eran una hermandad, recordemos que el concepto es fellowship, y por lo tanto nuestros hermanos alemanes hay que apoyarlos. ¿Y cuál era la idea? La idea era que ahora les tenían la pata encima, y si ven que tiene un gorro como jacobino, tiene un gorro jacobino y dice socialdemócrata, ¿no es cierto? Y le tienen la pata encima y ahora lo que hay que hacer es sacar a este señor para poder volver a aparecer. Y van a comenzar a organizarse. De hecho, entendamos que Marx mismo era alemán. Marx había embolinado bastante la perdiz en Alemania antes de que lo echaran de todas partes y que lo habían echado de Alemania, después lo van a echar de Francia, después se va a tener que ir de Bélgica y donde no lo echan, bueno, donde, como dice Michael Burley, we are too nice. Y ahí se va a quedar finalmente en Inglaterra. Pero claro, van a tratar de empezar a reivindicarse y también los movimientos artísticos. Pensemos en el Die Brücke. ¿Ya? El Die Brücke es un movimiento que de hecho van a ser el primer movimiento artístico, que es un grupo donde está Nolde, donde está Smith-Rothfuss y varios artistas, que van a ser los primeros que van a seguir un poco a Van Gogh, el Die Brücke. ¿Ya? Después van a venir los fauvistas, que también son... Pero entendamos que en todos los círculos artísticos lo que primaba también eran estas ideas, porque son románticas, los artistas son románticos en sí, y vamos a ver que aquí también el Die Brücke, aparte de tener digamos, un seguimiento importante de Van Gogh, de usar los girasoles como una forma, también van a ir a la idea de apoyar a los trabajadores. Ferdinand Lassalle va a ser muy importante en el Partido Socialista alemán, y efectivamente él se va a presentar como carta, mostrando a Marx, yo y Marx somos amigos, ¿ya? No solo él, sino que August Babel también, y aquí vemos cuando se forma en 1869 el Sozialdemokratische Arbeiterpartei, vemos que tenemos a Wilhelm Liebknecht, que era el que estuvo en el funeral de Marx, ¿ya? Y vemos a Lassalle y vemos en el fondo a Babel y Marx, por supuesto, o sea, somos los seguidores. Y ellos van a plantear que, de hecho, ya van a empezar a plantear y van a empezar a tener ideas y van a constituirse como partido antes que Marx muera, y por lo tanto ellos planteaban este plan Gotha que Marx va a alcanzar a criticar. Y si uno ve, son la idea de las libertades, básicamente, las que ellos proponían. Entonces, uno de los grandes que van a estar funcionando por debajo en este periodo va a ser Wilhelm Liebknecht, que es el que estuvo en el funeral, y vemos aquí que en el centro está él del grupo del Partido Socialista. Otra que va a ser importante, pero que no es alemana, es polaca, ¿ya? Y va a ser la famosísima Rosa Luxemburgo, que va a ser mucho más importante después de la guerra, porque en este periodo todavía es niña, ¿ya? Pero efectivamente la Rosa Luxemburgo va a crecer, se va a ir a Alemania, y en Alemania va a ser su carrera política y va a ser la gran ideóloga de lo que va a ser el Kommunistische Partei Deutschland o Spartakusbund, que después vamos a hablar más de ella, ¿ya? Y por lo tanto, la idea de liberar a la gente, el concepto de las cadenas. Y además ella es una intelectual muy profunda que se va a meter en economía, que va a trabajar el capital, o sea, es la mayor intelectual del mundo comunista alemán. Y además mujer, porque vamos a ver que las mujeres van a ser consideradas por los socialismos. Nadie consideraba a las mujeres. Y por lo tanto, toda mujer que uno menciona a finales del siglo XIX que está metida en política, o es socialista o es comunista. ¿Ya? Esas eran las alternativas. Ya después vamos a ver que van a empezar a tomar algunos matices, me voy a referir a algunas. Pero ella va a ser una ideóloga que efectivamente va a mover a las masas y que junto con el hijo de fondo de Wilhelm Liebknecht, que va a ser Karl Liebknecht, van a ser los grandes agitadores después de la Primera Guerra Mundial. Pero la idea era esta, aquí como no se ve bien lo puse aquí. Marx, Lassalle, como pueden ver, y aquí está el pie, esto es lo que nos mueve. Esto es lo que queremos hacer. No solamente Alemania, nos vamos a España, 1879. Sí, Pablo Iglesias, muy fácil de recordar, porque Pablo Iglesias ahora, ¿no es cierto?, de Podemos, como dicen mis amigos españoles, pues el Coleta tiene el mismo nombre que Pablo Iglesias, fundador del PSOE, el Partido Socialista Obrero Español.
Y claro, van a empezar a tener sus publicaciones y van a empezar a penetrar, esta es la época de oro de los periódicos, y por lo tanto van a empezar a penetrar dentro de la sociedad. Ricardo de la Cierva escribió este libro que la verdad es que creo que es lo más completo que hay de la historia del socialismo en España, y que evidentemente va a llevar a la radicalización total de la sociedad española al punto que va a terminar estallando la guerra civil. Pero aquí vemos a Pablo Iglesias hablando en el fondo en público, y las demandas son parecidas a las que se dan en todos los países. Menos jornada laboral, más libertad y la idea de unirse, porque además están vinculados los movimientos uno con otro. Uno dice, bueno, ya, pero el charco separa. No, el charco no separa nada. Estados Unidos también va a entrar muy fuerte, el socialismo, el comunismo, también, créanlo, sí, y principalmente el anarquismo. Aquí vemos el anarquista saltando acá, lleno de bombas. Y claro, va a haber un crecimiento particularmente en las sociedades, en las ciudades industriales. La ciudad de Chicago va a ser un polo importante y por eso efectivamente va a surgir en Chicago un petitorio, va a haber una serie de huelgas que van a pedir, en el fondo, pensemos que este mismo petitorio se había dado en Inglaterra en 1848 y estamos en 1883 y van a estar pidiendo exactamente lo mismo. Entonces en el 83, el 86, que va a ser el año de la famosa matanza de Highgate, ¿ya? Que va a ser un día 1 de mayo, porque en realidad el llamado era el 1 de mayo, la matanza va a ser el día 3. Pero el 1 de mayo se va a convertir en una fecha emblemática. Entonces ahí están marchando pidiendo 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de leisure o de recreación. Y efectivamente van a llamar a esta manifestación que se hace en Hyde Market y esto va a terminar con que llega la policía, algo sucede, alguien hace estallar una bomba, entendamos que no son solamente socialistas, sino que aquí había involucrado anarquistas y esto va a terminar con un juicio y estos son los mártires del llamado May Day, ¿ya? Y claro, el mass meeting, aquí están muchos libros, hablan del tema, ¿no es cierto? Esta muerte, esta conspiración. Y miren qué casualidad, ¿quién hace el afiche para conmemorar a los mártires de Chicago? Anarquistas de Chicago, Walter Crane. Walter Crane, el mismo inglés. Entonces, Walter Crane, aquí está 1 de mayo, en el fondo, celebrando. Porque poco tiempo después, la Internacional Socialista va a decidir tomar esa fecha del 1 de mayo como el Día Internacional del Trabajo. ¿Ya? O sea, van a tomar esta matanza de Chicago, porque además este es un movimiento, recordemos el final del Manifiesto Comunista, obreros del mundo unidos, somos todos hermanos. ¿Y quiénes estaban en esta reunión? La Rosa Luxemburgo, que es la gran agitadora alemana, entre otros. Ahora, Estados Unidos no va a reconocer el 1 de mayo como el Día Internacional del Trabajo, se lo venían pidiendo y Cleveland va a prometer como promesa de campaña dar un día un día del trabajo, pero no quiere que se lo vincule con la matanza de Chicago. Y por lo tanto va a poner otro día, y esa es la razón por qué los americanos celebran en el fondo en septiembre en vez de en mayo. Pero lo que va a primar en el concepto internacional es mayo, y aquí vemos en francés, 1 de mayo, las horas de trabajo, las horas de sueño, ¿no es cierto?, y digamos, de recreación. Y 1895, también Walter Crane dibujando aquí para festejar. No solo los franceses, no solo los ingleses, los alemanes, y aquí vemos una conmemoración del 1 de mayo en la Engelsplatz, ya obviamente. Y aquí las reuniones, las internacionales socialistas, van a seguir considerando esta la gran fecha. Rosa Luxemburgo es, sin duda, la teórica más importante. Ella dice que ella jamás, y por eso generalmente se habla de que ella se la defiende diciendo que ella era marxista pero democrática, porque ella jamás se tomaría el pueblo, o sea, se tomaría el poder sin consentimiento del pueblo, eso lo dice. Pero cuando se trata de tomar el poder y se da cuenta que no tiene consentimiento, lo hace igual. ¿Ya? Obvio. ¿Ya? No solo ella, sino que las mujeres. Rosa Luxemburgo sin duda la más intelectual, sino que la Clara Zetkin, otra gran importante socialista alemana, la Luise Sitz, que son estas primeras, además son feministas, por supuesto, el movimiento que combina, porque además las mujeres no votaban, entonces no podían no ser feministas.
Y sin duda el movimiento feminista más emblemático que se va a dar en Inglaterra, donde la Emily Pankhurst va a partir siendo socialista. Después de la guerra, cuando muchos eran pacifistas, ella va a trabajar para el gobierno. Y después de la guerra, ella va a ser Tory. Ella va a tener un proceso de conversión. Pero sí, las llamadas suffragettes, que era lo que decía, en el fondo, la Emily Pankhurst, planteaba, en el fondo, no más palabras, hechos, no palabras. Y es más, van a terminar siendo anárquicas también, y van a terminar poniendo bombas. Sí, no solamente donde el primer ministro los tenían, claro, sí, hacían manifestaciones pacíficas en un comienzo, pero como no los tomaban en cuenta y lo que buscaban era generar portadas de diario, van a empezar a ser terroristas también. Y la Emily Pankhurst va a trabajar con sus dos hijas, con Silvia, que va a ser siempre socialista, y de hecho ella va a tomar el paso hacia casi el anarcocomunismo, y su otra hija, que es Christabel, que va a tomar el camino con la madre y se va a tornar conservadora después. Por lo tanto, las Pankhurst van a quedar divididas. Las van a llamar peyorativamente las suffragettes, y a ella les va a gustar este término y van a publicar, en el fondo, su periódico, buscaban el voto. ¿Ya? Y que evidentemente van a tener grandes peleas y además la van a tomar presa y van a hacer huelgas de hambre y como en el fondo se les podían morir y el primer ministro no quería que hubiese una suffragette muerta, las van a alimentar forzosamente y esto va a aparecer en la prensa y es más, se ponían además cuántas veces habían sido tomadas presas y cuántas veces habían sido forzosamente alimentadas y aparecían en todas partes. O sea, efectivamente van a lograr tener los periódicos, que era lo que ellas buscaban. Van a hacer meeting masivos, ahí está la Emily Pankhurst hablando, en distintos lugares para lograr. Y es más, aquí vemos el desfile donde aparecen de blanco y con estas, como en el fondo, como lanza, las que habían estado presas. ¿Ya? Y es más, tenían los distintivos de cuántas veces y iban pidiendo. Y claro, justamente van a lograr ya una portada importante cuando en el derby una suffragette que se llama Emily Davison se va a tirar frente al caballo del rey y va a morir en el derby, ¿ya? Y evidentemente que se va a convertir en la mártir de las suffragettes y el funeral va a ser masivo y podrían haber ganado en ese minuto todo, pero va a venir la guerra. Justo viene la guerra. Pero no es solamente en Inglaterra, sino que en Francia aquí vemos también la pelea por el voto femenino. En Alemania, por supuesto, también teníamos a la misma Rosa Luxemburgo y aquí vemos Frauentag, el Día de la Mujer, y si lo vemos está pintadito de rojo. ¿Ya? El feminismo iba de la mano siempre de la idea marxista. Ahora, en 1914, justo antes de la guerra, en Italia va a existir esto que se llama la Settimana Rosa. Los marxistas por una semana van a lograr prácticamente tomarse un montón de industria y amenazan con tomar el poder, se llaman los partisanos. Pero queda en la semana, ahí queda. ¿Ya? Pero entendamos que la idea del socialismo ha penetrado a la sociedad y dentro de los movimientos de vanguardia que surgen en Italia vamos a tener a Marinetti con el futurismo, que quiere refundar todo. ¿Ya? Que también es anárquico en ese sentido, replantear, crear todo nuevo. Y el movimiento futurista toman la idea de Marx, recordemos que la idea de Marx es acciones, y un poco piensen en lo que decían las suffragettes, deeds, no words, ¿ya? Acciones, no palabras, hay que cambiar el mundo, ¿ya? Esa era la idea, y de ahí viene lo que van a interpretar después Lenin, que de alguna manera Marx plantea que hay que tomar, hacer la revolución, ¿ya? Entonces, efectivamente, ese dejo de violencia lo van a tener los futuristas y es más, van a pintar muchísimo lo que es el motociclista, la idea del motociclista, la velocidad, el cambio. Entonces, no es uno el motociclista que van a pintar, yo aquí tenía muchísimo porque he hecho clases del futurismo, tuve que sacar, elegí alguna, pero efectivamente es el cambio, la velocidad y Umberto Boccioni va a pintar este cuadro que muestra un poco lo que estaba sucediendo en Milán Norte en este periodo, antes de la guerra. ¿Y qué está sucediendo? Bueno, esto es una riña, se están agarrando a combo, donde los partisanos comunistas van a empezar a agarrarse a combo en las calles con los que no querían que ellos se tomaran el poder. Y esto es Boccioni, y Boccioni muere en la Primera Guerra, así que no hay Boccioni después de la guerra. Dentro del grupo socialista
había un periodista, que en realidad no era periodista, había estudiado para ser profesor, había hecho clase un tiempo, era un intelectual, sí, había estado en Suiza, que era Benito Mussolini, hijo de, vamos a hablar de él la próxima semana, así que no me voy a detener aquí, hijo de un padre socialista que lo llevaba a los meetings desde chico, una madre socialista, se alimentaba con leche socialista y por lo tanto era socialista de tomo y lomo. Escribía en un periódico que se llamaba La Lotta di Classe, ¿ya? Y ahí la idea era, uníos, obreros, tomen la conciencia. Lo van a llamar para dirigir el periódico socialista más importante italiano, que es el Avanti. Y la pluma de Mussolini es tan buena que el Avanti va a crecer en cantidad de suscriptores en la época de Mussolini de una forma increíble. Mussolini hablaba muy bien. Y no solo hablaba bien, como además en italiano se entiende, porque cuando uno escucha, Hitler también hablaba bien, pero cuando uno lo escucha, la verdad es que uno dice, da como un poco de susto. No, Mussolini, uno le entiende lo que está diciendo y es bastante razonable, era mucho más cercano. Y efectivamente la pluma, porque además es intelectual, él va a escribir un libro incluso de la vida de Jan Hus, o sea, cosas que uno no se imagina que Benito Mussolini habría hecho. Lenin es un intelectual, ya vamos a hablar de Lenin. Lenin es un intelectual de tomo y lomo. Mussolini, podríamos decir, es el que lo sigue. Y Hitler no es un intelectual, cero. ¿Ya? Entonces, efectivamente aquí vemos que esto llega incluso, 1892, Buenos Aires, encontré fabulosa la foto. ¿Ya? El partido, en el fondo, el primer grupo, no es partido, socialista. Y ahí están el concepto en Buenos Aires, los obreros, que es una tónica que está sucediendo en todas partes. Y 1912 aquí, Chile. ¿Ya? El Partido Socialista, Luis Emilio Recabarren, y aquí vemos el despertar de los trabajadores, algunas de las publicaciones. Entonces, este es el mismo contexto en que vive Lenin. Lenin es uno más de todo esto, digamos, de todos estos activistas en todas partes. Y uno más que además tiene una tradición, su hermano había sido un anarquista, que había atentado contra el zar Alejandro III y que lo van a pillar con un libro con una bomba y que lo van a condenar y lo van a matar. Que se llama Gregory Gapon, va a llevar un petitorio al zar donde piden libertades, porque además el zar, para Rusia era una autarquía, el zar gobernaba solo, no había ni siquiera parlamento, no había asamblea de representación y por lo tanto avanzan con un petitorio, si pueden ver habían familia y nadie sabe qué pasó, el zar no estaba en el palacio, alguien, nadie sabe quién, ordenó disparar y se produce lo que se conoce como el Domingo Sangriento. Y muere un montón de gente, aquí vemos el Daily Mirror en portada, que muestran en el fondo que ametralladoras mataron a la gente frente al palacio. El zar no le quedó más que aceptar cambio, le va a pedir al ministro Witte que haga algunas reformas, y vamos a ver que hay manifestaciones que están felices porque van a lograr la representación. No había ni siquiera permiso para tener partidos políticos, porque no hay partidos políticos si no hay asamblea de representación. Y por lo tanto el zar va a aceptar tener una Duma, un parlamento. Ahora el zar va a aceptar y no va a aceptar, porque se constituye la Duma y queda muy socialista. ¿Y qué hace el zar? No, otra vez, otra elección. Tampoco le gusta la segunda. Ya la tercera la aguanta, pero la tónica era el socialismo. Y aquí Lenin dice, parece que la cosa se está moviendo en Rusia, puede haber alguna opción, y propone algunas tácticas. Va a volver a estar en Londres, va a tener una amante, que es la Inesa Armand, que es más, él dice, ese fue el minuto de ternura de mi vida. Pero después se le pasó. ¿Ya? Obvio. En Alemania, en 1888, tenemos un nuevo Kaiser. Un Kaiser joven, nieto de la reina Victoria, y un Kaiser que tiene una personalidad compleja que se explica por muchas cosas personales. Un Kaiser que tenía un problema en una mano, un problema muscular, que además la hija de la reina Victoria no aceptaba esto y que lo hizo tener unos tratamientos terribles, le pusieron hasta galvanismo a ese pobre niño desde los 4 años. O sea, que saliese un poco complicado es lo mínimo que podía haber sucedido, ¿ya? Pero sí, era complejo. Y efectivamente el Kaiser va a considerar, como considera siempre la juventud, era joven, ¿sí? Era joven para, en general, la tónica de la época, la juventud siempre considera que todo lo anterior está mal. Cuando alguien llega con eso, el que está mal es el que llega. Nunca todo está mal. Y por lo tanto, lo que va a querer es eliminar todo lo anterior, entre ellos a Otto von Bismarck. Otto von Bismarck había liderado una política de alianzas. ¿Por qué? Porque sabía que Francia odiaba a Alemania y si Alemania no tenía alianza, Francia iba a buscar alianza y probablemente iba a buscar una alianza con Rusia.
Y si eso era así, y había una guerra, Alemania iba a pelear una guerra de dos frentes. ¿Qué hace el Kaiser? El Kaiser va a establecer una política que se va a llamar Weltpolitik, va a terminar con las alianzas, y exactamente, más sabe el diablo por viejo que por diablo, el señor Bismarck tenía razón. Francia se va a aliar con Rusia y el Kaiser va a llevar al mundo, sí, a la Primera Guerra Mundial. ¿Y por qué quiere la guerra? Sí quiere la guerra. ¿Y por qué quiere la guerra? Porque Alemania produce más industrialmente que ningún país en Europa, pero no puede competir con Inglaterra. ¿Y por qué no puede competir con Inglaterra? Que aunque produce menos, Inglaterra tiene colonias, tiene mercado, en el fondo, materias primas, con situaciones ventajosas, y tiene mercados asegurados. ¿Qué quiere Alemania? Alemania quiere colonia, pero llegó tarde, se unificó tarde, el mundo ya está repartido. Y la pregunta es, ¿cómo se cambian los mapas? Los mapas se cambian con guerra. ¿Ya? Quería la guerra y efectivamente Alemania, el Kaiser, lleva a la guerra. Aquí vemos el periódico socialista, donde incluso Marx en algún minuto escribió en el Vorwärts, va a hablar efectivamente de los socialistas, el rol de los socialistas en la guerra. Rápidamente Lenin dice, este es mi minuto, va a escribir sobre el imperialismo, en el fondo, esta guerra es la guerra de causa del capitalismo, está en la fase siguiente, esto es lo que decía Marx, y además va a corregir a Marx. Es decir, es que lo que pasa es que Marx se equivocó, porque no va a llegar sola, hay que provocar la revolución. Entonces, cuando hablamos de marxismo-leninismo, se refiere a que no es solo la idea de Marx, sino que tiene incorporada una idea adicional, que es tomar las armas para hacer la revolución. No solo él, sino que la Rosa Luxemburgo va a escribir con Bakunin, no sé, eran todos amigos, ¿ya? Van a escribir sobre lo mismo. Entonces, el Kaiser, el primo, Willy, piensen ustedes, era primo de la señora del zar, va a ser ahora el enemigo. Ahí está Nicolás II con el Kaiser, cuando alguna vez fueron amigos. Ahora, nunca nadie fue amigo del Kaiser porque era curiosísimo. ¿Ya? Y efectivamente el zar va a ir al frente, va a cumplir su alianza con Francia, va a ir a la guerra es impopular, el ejército ruso es un desastre, y de hecho Rusia va a ser la que más va a perder gente en la guerra, y por eso es tremendamente impopular. Y además el zar va a cometer errores garrafales. Para poder mantener el frente, va a desabastecer las ciudades, y eso va a generar lo que sucede siempre en las revoluciones. Las revoluciones parten de los ideólogos, las cabezas, las revoluciones nunca parten de abajo. No es que el pueblo se movió, no. Los de arriba se movieron. El pueblo se mueve, sí, cuando tiene hambre. Y generalmente coinciden las cosas, o hacen que coincidan para que eso sea así. Pero además el zar va a cometer un error. Va a ir al frente, va a reemplazar a su tío en el frente y va a dejar a su mujer a cargo del gobierno. A ver, momento, ¿su mujer de qué país es? Alemana. ¿Quién es el enemigo? Alemania. Ahí es como uno que mira y dice, me estás molestando. O sea, esto no puede ser. ¿Ya? Y efectivamente el desabastecimiento y la situación va a llevar a que haya movimientos particularmente contra la guerra. O sea, efectivamente el imperio ruso va a ser el que más va a perder en la Primera Guerra. Entonces el desasosiego social va a llevar finalmente que se vayan levantando, que empiecen a aparecer incluso los rojos, Lenin todavía no está aquí, y efectivamente el desasosiego social lleve a movimientos que se sume el ejército, que se sumen los marineros de Kronstadt, y que cuando el zar decide ir a ver a su familia, lo detengan en el tren y que lo hagan abdicar. Va a querer abdicar en favor de su hijo, y le van a decir, mejor no lo haga, el hijo era enfermo, tenía hemofilia, va a tratar de abdicar en favor de su hermano, que de hecho va a alcanzar a ser zar hasta que se enteró, porque cuando se enteró dijo, no, yo no, ¿ya? Y por lo tanto va a caer el zarismo definitivamente y se va a instaurar un gobierno provisional, primero con el príncipe en el fondo Lvov y luego con Alexander Kerensky. ¿Y qué querían el grupo de Kerensky? Querían lo mismo que pedían el grupo de Gotha en Alemania: libertades de asociación, de opinión, en fin, de prensa, terminar con los privilegios, en fin. ¿Ya? Pero claro, este gobierno provisional, que podría haber hecho los cambios que se querían políticamente, va a mantener la guerra. Y uno dice, pero a ver, esta gente era tonta, ¿por qué mantienen la guerra? Y por lo tanto, la guerra era lo más impopular y el desasosiego continúa.
¿Por qué mantienen la guerra? ¿Por qué el zar no salió de la guerra? ¿Por qué Kerensky no salió de la guerra? Porque Alemania había conquistado todo esto que era del Imperio Ruso, y si salían de la guerra, tenían que renunciar a esos territorios. Y por lo tanto, parecía más sensato esperar que se diera vuelta y que pudieran recuperar. Y es ahí cuando a Lenin, los alemanes, que no querían pelear una guerra a dos frentes, lo ponen en el tren, lo dejan en el fondo para que llegue a San Petersburgo, y aquí llega Lenin, y Lenin va a plantear sus tesis de abril, que quiere en el fondo el control obrero, ¿no es cierto? Y efectivamente va a plantear todo lo que hay que hacer, el concepto, que ya lo hemos mostrado, esta imagen la he mostrado en todas partes, pero efectivamente esta era la idea. Entonces, Lenin todavía tenemos el gobierno provisional y él va a empezar a complotar. El Partido Socialdemócrata se había dividido en dos en el Congreso anterior. Y en el Congreso anterior, el grupo de Lenin habían sido la mayoría y ellos se tomaron el término bolcheviques, que significa mayoría. Y los otros eran minoría. Pero hay que decir que los bolcheviques fueron mayoría solo esa vez en la historia. ¿Ya? Y entonces Lenin, ¿qué va a hacer? Desde el Instituto Smolny va a planear tomarse el gobierno. Esta es la imagen que siempre se muestra. Esto es una película, esto no es la verdad. La verdad no es así. Ahora, esto es lo que Lenin quiere mostrar, porque entendamos que cuando uno hace película, uno muestra las cosas. Esta es la película que se llama Oktober, que es el concepto que vamos a hablar ahora, que es de Eisenstein. Que además el pobre Eisenstein la está terminando, se muere Lenin. Cuando se muere Lenin, asume Stalin, que ve la película y le dice, pero yo no estoy. Y Eisenstein le dice, pero es que usted no estaba. Bueno, pero es que yo quiero estar. Va a tener que hacer la película de nuevo, ¿ya? Para que salga Stalin. Entonces ahí uno se da cuenta que efectivamente una cosa es la realidad y otra cosa es la construcción del relato. Porque en la película de Eisenstein, Stalin va a aparecer al lado de Lenin todas las veces donde nunca estuvo. Pero además el relato es tomarse el poder a través de la violencia, porque ese era el concepto. El concepto es un concepto que venía desde los jacobinos, recordemos, esa violencia intrínseca, ese cambio, piensen en los futuristas, en las vanguardias, eso está en el ambiente. ¿Qué es lo que en verdad sucede? Sucede lo siguiente, entran al Palacio de Invierno, bajan los bolcheviques al subterráneo, se toman los vinos primero, y después entran y Kerensky les entrega el gobierno. A ver, eso habría sido muy poco romántico, ¿cómo vamos a decir que fue así? No, entonces vamos a hacer que escalen, que haya fuego, que haya violencia, pero no fue así. De hecho, en la radicalización, porque la Revolución Rusa tiene dos fases, febrero Kerensky, 1917, y octubre Lenin. La Revolución de octubre no hay ni un muerto, porque no hay violencia. O sea, cuando los comunistas dicen no hubo violencia, tienen toda la razón, no hubo violencia. No hubo violencia ahí. Y efectivamente el relato va a mostrar a Lenin entrando, ¿no es cierto? Y Lenin, de alguna manera, va a decir, vamos a llamar a las elecciones, esta es una cosa que nunca cuentan, y efectivamente él dice, vamos a ver qué es lo que quiere el pueblo, porque la idea de ser democrático estaba. Ya, lo mismo que dice, en el fondo, la Rosa Luxemburgo, que va a ser después. No haría nada sin el consentimiento del pueblo. Vamos a consultarle al pueblo y hacer una elección. Y este es el resultado de la elección en Rusia, en 1917, después de la toma del poder de los bolcheviques. Los bolcheviques no son mayoría, son minoría. ¿Y qué hacen? Bueno, lo único que podía hacer Lenin. Siempre dicen, Lenin se tomó el poder sin ninguna violencia, y la violencia empieza cuando se produjo la guerra civil. No, eso no es así. Lenin toma el poder, es verdad, sin violencia, y cuando se da cuenta que no tiene la mayoría, y que la gente, o podríamos decir el pueblo, no quiere eso, él dice, bueno, si no lo quieren, van a tener que quererlo. Y Lenin va a provocar la guerra civil. Entonces, aquí está el punto. ¿Quién provoca la guerra civil? Lenin la busca. Y es más, es tan así que Bakunin le dice, tú sabes que si tomas la violencia ahora, vas a tener que gobernar por la violencia. Y él le dice, lo tengo muy claro. Y sí, por supuesto, aquí van decididos, ya que la gente no sabe lo que hay que hacer, se lo tenemos que imponer, y va a estallar lo que se va a denominar posteriormente el terror rojo. Efectivamente, va a haber un peligro exógeno, que va a ser, en el fondo, los generales zaristas, que de alguna manera se van a empezar a organizar.
Mientras tanto, Lenin, que había prometido tierra, paz y pan, va a firmar la paz con los alemanes y va a renunciar a través del Tratado de Brest-Litovsk a todos los territorios que los alemanes habían ocupado. Porque la tónica durante la guerra de la izquierda es el pacifismo. Entonces, aquí vemos a las mujeres que piden la paz. Estos obreros aquí también hablan de la paz. Y el socialismo en general buscaba la paz. Entendamos que además durante la guerra las mujeres entraron en masa a trabajar y que evidentemente eso iba a cambiar la realidad posterior a la guerra sin lugar a duda. Entre las cosas del pacifismo va a aparecer esta idea del esperanto, este idioma para la paz, ¿ya? Y vemos que ¿quién hace el diseño? Walter Crane, obviamente. El Esperanto, Congreso Esperanto, justamente en 1914. Y aquí vemos el ideal, que es, en el fondo, la hermandad internacional. Ese es el ideal del sueño. Entonces, muchos pacifistas, sí, Russell obviamente que eran socialistas, no había nadie que no fuera socialista. Todos eran socialistas, de un tipo o de otro tipo, ¿ya? Entonces, la paz era lo que se buscaba. Por lo tanto, los movimientos feministas en este periodo van a tomar por la paz, excepto, y ahí está la escisión del movimiento de la Emily Pankhurst, porque la Emily Pankhurst va a trabajar para el gobierno. Es más, ella va a ir a juntarse con, en el fondo, digamos, una vez que Lenin hace la revolución, ella va a viajar a la Unión Soviética y va a juntarse con mujeres para tratar de convencer a Lenin que de alguna manera terminen con la guerra, o sea, que no se salga de la guerra, ella que no se salgan de la guerra, o sea, ella va a ser activista al revés, ¿ya? Entonces, pero que la mayoría van a ser pacifistas y obviamente que los pacifistas están en parte, miren aquí ella, en el fondo estamos sacrificando a nuestros hombres. Lenin se había hecho ya del poder y empieza a ordenar la casa a su gusto, además como ha estallado la guerra civil y esto le permite poder limpiar y barrer como quisiera, porque efectivamente una cosa es la guerra civil y otra cosa es que rápidamente va a poner la checa a su servicio para terminar con todos aquellos que le molestan. Y se desata lo que se conoce como el terror rojo. Prohíbe la libertad de prensa, por supuesto, la libertad de opinión, y por lo tanto, cuando dicen democrático, hay un solo medio, que es el Pravda, y ese es el único que puede publicar. Y todos los amigos están cuadrados detrás de Lenin. Pero efectivamente, Lenin, mientras se entera de las distintas cosas, se entera también que los generales zaristas se han organizado desde dos frentes, desde el Mar Negro y desde, en el fondo, desde Siberia, ¿ya? El gran tema es por qué no ganaron los blancos, por qué ganaron los rojos. Bueno, simple, dos razones. Primero, los blancos van a recibir apoyo, es verdad, sí van a recibir apoyo internacional, pero no lo que hubiesen deseado porque estaban todavía en la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, el apoyo no va a ser el sustantivo como habrían necesitado. Pero la gran clave de los rojos, es que sí, Trotsky va a organizar un ejército rojo increíble, es que los rojos dominan San Petersburgo y Moscú, tienen las ciudades, y por lo tanto ellos tienen que resistir. Y tienen además, teniendo San Petersburgo y teniendo Moscú, tienen las líneas férreas. En cambio, los otros tienen que avanzar para tomar los territorios y eso desgasta mucho. Y entre medio de los avances van a aparecer, por ejemplo, en Ucrania, movimientos que son nacionalistas, que en vez de pelear por los blancos, que están contra Lenin, pero en realidad van a tratar de pelear su guerra propia. Y eso va a explicar el que la guerra civil se va a tornar finalmente la balanza a favor de los rojos. Trotsky va a organizar el ejército rojo, va a llamar a un concurso. Estas son las vanguardias, los artistas, las vanguardias rusas que van a crear este uniforme que es para darle una dignidad de pertenencia. El concepto del uniforme es muy importante. Yo pertenezco a algo, yo no soy solo. Ese es el concepto que está ahí. Ahí está Trotsky organizando el ejército. Claro, para el año 18 los blancos habían avanzado, algún temor había que pudieran liberar al zar, así que mejor eliminarlo. Justamente hace 100 años. A Lenin le van a hacer un atentado para matarlo. Y esto va a implicar que el terror rojo, si ya era rojo y fuerte, que le salga el jacobino que tenía adentro y que diga, vamos a renovar la raza humana desde la sangre. Y aquí sí se va a desatar el terror rojo y van a haber matanzas por todos lados y efectivamente van a avanzar, además dominan las líneas férreas y por eso pongo el ferrocarril sangriento, digámoslo así, y las matanzas van a ser importantes. O sea, Lenin santo no era. Pero además Lenin, y después Stalin, sí, odiaban a los campesinos. ¿Y por qué?
porque la teoría de Marx era para una sociedad industrial. Y el problema que Lenin veía para que la teoría no funcionara en Rusia era que había muchos campesinos. Y entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer la colectivización, con lo que les vamos a quitar la comida y les vamos a repartir menos, y ojalá se mueran muchos de hambre. Y eso va a pasar el año 23 con Lenin. Hay una hambruna que va a matar prácticamente 2 millones de personas. Stalin lo va a volver a hacer, lo que pasa es que ahí mueren como 7. Ahora, que uno se mate más y sea, no quiere decir que uno sea mejor que el otro. Entonces, ahí están las requisas de los granos y las hambrunas de los años 20. Entonces, Lenin gobierna, se ha tomado el Estado, el control completo, y tal y cual, denme un niño. 3 años, y haré de él un ferviente bolchevique. Esto lo vamos a ver sobre todo la próxima semana, ese concepto. Es un concepto que todos lo tenían tremendamente claro. Y por lo tanto, tiene el favor y va a lograr imponerse, va a crear las juventudes comunistas a las que todos los niños debían pertenecer, y él va a establecer los dictámenes. Lenin tenía un problema. ¿Qué hacemos? ¿Consolidamos en Rusia? Teníamos la guerra civil, había que consolidar, o vamos por Marx, Obreros del Mundo Unidos, internacional. Se va a formar la Internacional Comunista, va a sesionar obviamente en el único país comunista del mundo, que es ahora la Unión Soviética, y de aquí se van a establecer y se van a dar los dictámenes para todos los partidos comunistas de todas partes del mundo. Entonces, el Comintern o la Internacional va a empezar a sesionar y vamos a ver que rápidamente los partidos comunistas van a empezar a contestar. De hecho, Rosa Luxemburgo está de acuerdo en muchas cosas con Lenin, pero considera que Lenin ha hecho crecer demasiado el Estado, que se ha tomado prebendas que tal vez no corresponden, porque ella intentaba en teoría ser más democrática. No es la única que lo critica, ya voy a hablar de Gramsci. Gramsci también critica a Lenin en este minuto, y es más, muchos teóricos dicen que si Mussolini no hubiese tomado preso a Gramsci, Lenin lo habría matado. Lo tomaron preso, y por eso pudo escribir sus cuadernos que ahí quedaron, ¿ya? Que vamos a hablar de eso en un segundo más. Pero efectivamente vamos a ver que se veía después de la guerra que ya el capitalismo no tenía por dónde. Efectivamente la Unión Soviética había ganado. Alemania, después de la guerra, el Kaiser va a dimitir, no queda más, y se va a establecer una república que va a ser la República de Weimar, ¿ya? Y vamos a ver que efectivamente, bueno, se va a ir a Holanda él, y va a empezar a surgir muy fuerte estos grupos de la llamada Spartakusbund, que era el Kommunistische Partei Deutschland, que estaba liderado por la Rosa Luxemburgo y por el hijo de Wilhelm Liebknecht, que se llama Karl Liebknecht. Entonces aquí vemos que ¿qué prometían ellos? Prometen trabajo y efectivamente terminar con los Junkerzentrum, o sea, con el poder. Los Junkers son nobles, ¿ya? El ejército alemán de la Primera Guerra Mundial, en la primera línea tiene solo Junkers, nobles, ¿ya? Y por lo tanto, democratizar era el concepto. Entonces, el socialismo, ¿ya? Y aquí vemos a Liebknecht con el Kommunistische Partei Deutschland o Spartakusbund, que ¿qué es lo que quieren? Tomarse el poder y teñir a Alemania de rojo. Ahí está Liebknecht, que además tenían peleas callejeras, recordemos lo que les mostré de los futuristas. Eso mismo que pasaba en Milán. Entiendan ustedes que después de la guerra, y sobre todo la política de los años 20 y los años 30, es una política de masas y una política de choque, donde las personas normales y comunes tenían que retirarse tempranito a su casa porque en las tardes se agarraban a palos, literalmente. Y eso era absolutamente normal. Así que aquí Liebknecht se muestra con mucho orgullo, con la cabeza vendada, con sangre en la cabeza, ¿no es cierto?, con la Spartakusbund. Entonces, nos queremos tomar, ¿ya?, el poder. Publican un periódico, por supuesto, ¿cómo no se iba a llamar así? La Bandera Roja, Die Rote Fahne, y ahí tenemos a Karl Liebknecht, ¿no es cierto?, hablando, y también aquí vemos que aparece en el fondo el año 19, después de la guerra, justo, los Spartakusbund consideraron que este era el minuto, y quisieron tomarse el poder de la ciudad de Berlín. Hubo un levantamiento de los espartaquistas, ahí están los espartaquistas reuniéndose, y aquí vienen avanzando, que se vienen a tomar el poder para el pueblo, vuelvo atrás, para el folk, y ahí vienen avanzando, mujeres en primera línea, por supuesto, todas las feministas estaban ahí, barricadas en las calles de Berlín,
el ejército que venían, acuérdense otra cosa, venimos después de la guerra, estaban todos armados, es justamente siempre después de la guerra. Y ahí estamos defendiendo las barricadas, la Rottefahne que defiende esto. Y aquí vienen los teóricos que dicen, ¿por qué no funcionó? Entre medio de las revoluciones van a atrapar a Karl Liebknecht y van a atrapar a la Rosa Luxemburgo. A Karl Liebknecht le van a pegar, le van a pegar, le van a pegar para que hable, para que diga, en fin, y resiste, y después lo matan más allá y lo matan. Y a la Rosa Luxemburgo la van a agarrar también en el mismo hotel y le van a pegar, pero ella chiquitita, flaquita, y no resistió y se murió. Ahí, ¿ya? Y por lo tanto, después de este uprising, ahí tenemos los entierros de los espartaquistas, y obviamente los dos grandes mártires. Este es el funeral de la Rosa Luxemburgo, ¿ya? Que se va a convertir en la gran mártir, y ahí está la tumba de la Rosa Luxemburgo hasta el día de hoy llena de flores rojas, obviamente, ¿ya? Y vamos a ver que va a empezar a surgir una campaña anticomunista. Esto es el bolchevismo, es lo que ha entrado el bolchevismo, es el colateral de la revolución de Lenin, el bolchevismo, que además tiene las patas manchadas con sangre, ¿ya? Es la idea, pero los espartaquistas van a seguir existiendo y van a seguir compitiendo en la República de Weimar democráticamente. Y nosotros vemos aquí que el KDP, el Kommunistische Partei Deutschland, se levanta el trabajador rojo en contra de ¿quiénes? De estos señores reunidos en una mesa. Estos señores que son los traidores de Versalles. Porque el Tratado de Versalles va a tomar a Alemania, la va a considerar culpable, luego la va a tirar al suelo, y cuando la tiene en el suelo, la va a pisotear. Eso no se hace nunca, porque si uno hace eso, espera que tu enemigo se levante, y apenas pueda levantar la cabeza, te va a buscar para pegarte. ¿Ya? Y eso está claro. Y eso es exactamente lo que va a pasar. Porque además, el año 23, Alemania va a caer en una hiperinflación, que es la hiperinflación más importante de la historia, ¿ya? Donde todo alemán que era pobre era miserable, y el alemán que era rico era pobre. Entonces, a esta gente, en buen chileno, cualquier micro le servía. ¿Y qué prometían los comunistas? Los comunistas prometían ir contra el Tratado de Versalles. Y la gente común culpaba a Versalles de la crisis financiera, que en realidad era una crisis financiera causada por otras cosas también, no solo el Tratado de Versalles. Alemania había emitido bonos para la guerra, que eran propios, y por lo tanto las finanzas alemanas colapsaron antes de que se cesaran los cañones, ¿ya? Pero efectivamente, ¿qué prometen los comunistas? ¿Ya? Prometen entregarle, devolverle las fábricas. Los franceses habían ocupado la zona del Ruhr, o sea, a Alemania le habían dicho, tú eres la culpable de la guerra, tienes que pagar todo. Ya, ok. Pero además de pagar todo, nosotros te vamos a quitar la industria. ¿Cómo? Tengo que pagar todo y me voy a quitar la industria. ¿Y cómo te pago? Y la respuesta de los de Versalles fue, bueno, ese no es mi problema, ese es tu problema. Entonces, los alemanes comunes, aparte de no tener que comer, culpaban a Versalles. Entonces, los comunistas prometen devolver la fábrica y dar pan. Todos, los comunistas prometían pan. Lenin prometía tierra, paz y pan. Vamos a ver que Hitler prometía Arbeit und Brot. Tal y cual. Entonces, aquí están los comunistas. ¿Por qué la mujer? Porque ¿quiénes están más preocupados con no tener que echarle a la olla? Las mujeres, por los niños. Las mujeres, en el fondo, por la libertad, por el pan y por la libertad. Y el Tratado de Versalles había castigado no solamente a Alemania, sino que no había tratado bien a Italia tampoco. Italia peleó por los que ganaron la guerra. Italia pedía cosas que no se las dieron. Y por lo tanto, el año 19... vamos a ver que los socialistas, que habían crecido muchísimo ya también en Italia, acuérdense de la Settimana Rosa, van a empezar a organizarse, se va a formar el Partido Comunista Italiano, y aquí está la figura de Antonio Gramsci, y que efectivamente en algún minuto Gramsci, podríamos decir, estuvo en la misma línea que Benito Mussolini. Pero Mussolini va a ser expulsado del Partido Socialista y va a tomar una línea propia, y Gramsci va a crear el Partido Comunista. Y efectivamente va a empezar a revolver la perdiz en este periodo. Van a tener periódicos aquí, l'Ordine Novo, el Partido Comunista Italiano se constituye, ahí está Gramsci, y van a empezar a embolinar la perdiz del año 20 en adelante. El paro, las tomas, para el año 22 tienen a Italia parada. Todas las fábricas. Se conoce el año 19 al año 20 como el Bienio Rosso. Ahora no es la Settimana Rosa, esto es los 2 años
rojos, los años rojos. El bien horroroso, vemos a la hoz y el martillo, a Marx, aquí está el Partido Comunista, aquí tenemos a Gramsci trabajando, ¿no es cierto?, para la idea del pan, la luz, la hoz y el martillo. ¿Ya? Y aquí están las tomas, la Guardia Rosa de ocupaciones, y ocupaciones de todas las fábricas, pues. Van a parar literalmente al país. Ahora, el año 19, viendo esto también, después de la guerra, vamos a ver que Mussolini, aparte de expulsarlo del Partido Socialista, por mal portado, porque bien portado no era, seamos bien claros, va en el fondo, a publicar en los periódicos que él considera que los soldados que pelearon en la guerra son los que debieran gobernar. Estos son los Arditi. Los Arditi era un grupo que además estaban movidos por Gabriele D'Annunzio, que había peleado la guerra y, entre otras cosas, una guerra poética, y había lanzado poemas sobre la ciudad de Fiumé. O sea, era un poeta interesante, atractivo. Gabriela Mistral tomó su nombre de ahí, ¿ya? Y aquí están los Arditi, todos con los cuchillos en la boca. Y de esta idea de los Arditi, de hecho él va a escribir en el Populo d'Italia, diciendo que son estos soldados los que debieran, en el fondo, gobernar. Y aquí va a ser cuando lo han echado del Partido Socialista, que va a decidir formar un grupo nuevo. Y va a formar un grupo socialista, de esto vamos a hablar en detalle la próxima semana, un grupo socialista nacionalista. A Italia no le dieron las cosas, porque Italia no merece ser un satélite de la Unión Soviética. Nosotros queremos socialismo, sí, pero queremos un socialismo con pizza, con tarantela y tiramisú, para los italianos, parlando en italiano, ¿ya? Y va a tener en el fondo la idea, algo pasó ahí, eso no sé qué será, pero una cosa curiosa, que le puse una cuestión, pero espérense, no nos va a molestar esta cosa, además tenemos fotos buenas, tremendo, bueno. Y por lo tanto él va a decidir darle la idea de los Arditi, un uniforme, va a formar los llamados fasci di combattimento. Piensen en la política de los años 20, le salían a pegar a la calle. Y ellos tenían que hacer ¿qué? Pegarle a los comunistas, a los partisanos, porque los partisanos lo que querían era tomarse el gobierno, tenían tomado todas las fábricas, para dárselo a la Unión Soviética. Y por lo tanto él también quiere socialismo. Es anticomunista, pero eso no lo hace ser antisocialista. Es nacionalista. Ser nacionalista no te hace ser de derecha. Ser anticomunista tampoco necesariamente. Él es nacionalista, no es internacional. Y aquí están los famosos fasci di combattimento, que van a ir a luchar calle por calle, no solamente calle por calle, sino que fábrica por fábrica, y efectivamente va a haber una especie, el año 19, hubo casi guerra civil, podríamos decir, en Alemania, tenemos lo mismo que está sucediendo en Italia, y ahí están las guardias rosas que van peleando en las calles, ahí están los comunistas, ¿no es cierto?, que se han tomado las fábricas, y que tienen ahí tomada, cerrado el portón de la fábrica, incluso la emblemática Fiat también está tomada. Entonces, aquí veremos a los fascis de combatimiento que van a entrar en el campo y van a ser súper efectivos. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Que muchos que no quieren las tomas empiezan a apoyar a Mussolini. ¡Obvio! Esto es mucho más efectivo. Entonces, ahí tenemos el año 20, todas, en el fondo, las fábricas tomadas. Y esta situación de los comunistas con las fábricas es lo que va a levantar a Mussolini y que va a hacer que Mussolini decida hacer la famosa marcha sobre Roma el año 22 y se va a tomar el poder. Mussolini es una cosa increíble. Mussolini forma los fasci de combattimento el año 19 y se toma el poder el año 22. En 3 años, o sea, esto es un case of study, récord. Hitler se demora cantidad. Es más, Hitler admira a Mussolini profundamente. Y claro, Gramsci, el ideólogo, va a terminar preso por Mussolini. Gramsci ya había disentido con la Unión Soviética, ya va a disentir con este poder y contra este brutalismo autoritario de Lenin. Y él dice que, un poco la idea de la Rosa Luxemburgo, que hay que ser más democrático, que hay que ganarse el corazón de la gente. Y el corazón de la gente no se gana con la violencia, sino que se gana convenciéndolo. Y es por eso que en su cuaderno él va a plantear que el comunismo debe meterse en la cultura, en el arte, en la educación, en los medios de comunicación, para que desde el ADN, por la osmosis, se meta en la gente, de manera que la gente crea, genial, brillante,
brillante. Sus cuadernos van a quedar ahí, y efectivamente Gramsci, que hoy día es tremendamente importante en todo lo que es el neocomunismo o estructuralismo, porque no se quieren llamar comunistas, pero by the way es exactamente lo mismo, lo que vamos a tener es que estos cuadernos van a quedar prácticamente en el olvido. Además son cuadernos complejos porque él no estaba escribiendo un libro, él estaba haciendo reflexiones personales y van a ser redescubiertos a finales de los años 60, 70 y lo van a convertir en el gurú, podríamos decir, de todo lo que es el neocomunismo hoy día. Ahora, Gramsci lo va a hacer muy bien y la izquierda, siguiendo a Gramsci, lo van a hacer excelente. Por eso, él además se casa, su mujer y su hijo se van a ir a vivir a Rusia, ¿ya? Mientras él está en la cárcel. ¿Ya? Y por eso lo pongo aquí, que durante el tiempo lo va a ir coloreando y reinventando. Pero no es solamente Italia, España, Andalucía. Miren aquí el diario Andalucía con Marx en la portada. Miren aquí, esto es 1919 Madrid. ¿Y qué dice la pancarta? ¡Viva Rusia! ¡Vivan los bolcheviques! El Partido Comunista, en el fondo, de España. Va a haber un levantamiento comunista que también se va a tomar el poder en Hungría, Béla Kun, el mismo año 19. Y esta vez, que a todo esto la vanguardia de Béla Kun es extraordinaria. Estos son los afiches de Béla Kun, o sea, el obrero comunista rojo, que se va a tomar, y aquí vemos las calles llenas de, en el fondo, de la propaganda de Béla Kun, pintando el Parlamento de rojo, y aquí avanzando los trabajadores y el rojo, el obrero también todo el rojo, y terminando con, en el fondo, los capitalistas. Y aunque no lo crean, comunistas en Londres, sí también. Hablamos del socialismo, que es una cosa, ¿ya? Pero comunistas. Y efectivamente aquí vemos el Partido Comunista, 1 de mayo, con la hoja y el martillo, en Londres, y ahí están los bobbies, para que vean que sí es Londres, con la bandera, la hoja y el martillo, y aquí también vemos que Lenin, como figura, aquí tienen claro que estoy mostrando que es Londres, ¿ya? Y aquí vemos en Trafalgar Square, ahí están los leones, la reunión del Partido Comunista en Londres, ¿ya? Aquí también Londres, los comunistas. Y América, los americanos, cantidad de, es más, los jóvenes, el nombre de los alemanes, Spartacus, ¿ya? Spartacus Bund. Y vemos que aquí un poco la campaña es contra ellos y por lo tanto el tío Sam se levanta en defensa del país, pero ¿qué va a empezar a pasar en los años 20? De hecho, desde ya después de la guerra, va a empezar a suceder que van a parar al país. O sea, la huelga en todas partes va a ser la tónica. Y aquí no solo Estados Unidos, Canadá, que uno dice que es más tranquilo que nadie, ahí tienen Canadá, también el Partido Comunista. Chicago es el lugar más rojo, pero no solo Chicago, sino que las llamado a la huelga general. México, ni decir, ya la tradición socialista era fuerte, se había manifestado profundamente en la Revolución Mexicana y ahora, más que nada, con el Partido Comunista, este charro, no sé, por la unidad del pueblo, por el triunfo completo de la Revolución en un México libre y feliz, ¿ya? Entonces aquí vemos quién lidera. Diego Rivera, pintor, ¿no es cierto? La Frida Kahlo, esto era el círculo comunista. Cuando Trotsky lo echan, después de la muerte de Lenin, Stalin lo echa, ¿dónde se va? Aquí, ¿ya? Aquí se va, ¿ya? Y vemos que, ¿qué dibuja Diego Rivera? Los murales, tenemos a Trotsky, a Lenin, ensalzar, puño en alto, los soldados del Ejército Rojo, o sea, esto no hay que saber leer para interpretar esto. Y es más, Estados Unidos va a tener una huelga muy importante en Detroit. Y el dueño de la fábrica de automóviles va a decidir que para evitar la huelga va a llamar a un artista para que hagan un regalo a la ciudad y contrata a Diego Rivera para que le haga un mural. Y este es el mural de Diego Rivera, ya, ok, ensalzar al trabajador, ya, muy bien. Pero vamos mirando aquí en detalle a Lenin. O sea, efectivamente esto estaba metido en todas partes. Chile también. ¿Ya? En Chile también los estatutos del Partido Comunista. Mientras tanto, Lenin, que había hecho la colectivización, la economía se había ido a pique y por lo tanto va a aprobar la NEP, donde acepta una cierta cantidad de propiedad privada, lo que va a hacer que muchos lo critiquen porque estaba traicionando los ideales de la revolución, pero
Si nosotros vemos económicamente lo que sucede, tenía razón, o sea, con la NEP la economía va a crecer. Y aquí un poco, mostrando en la charla anterior, parece que sí, que el tener lucro es parte del incentivo para producir. Pero Lenin estaba complicado, muchos lo criticaban, va a atacar fuertemente a la iglesia porque él quiere, en el fondo, el concepto era el opio del pueblo y por lo tanto había que terminar. Esta pobre monja, aquí la tiene el Ejército Rojo, no lo ha pasado muy bien esa pobre mujer, de verdad. ¿Ah? Y aquí vamos desacralizando las iglesias, digamos, desarmando todo. Lenin principalmente las va a desacralizar. Stalin ya las va a dinamitar la Catedral de Moscú. Y va a decretar, en el fondo, la Liga, aquí no lo alcanzan a leer, pero se llama la Liga de los Militantes Ateos. Y va a establecer una nueva religión. ¿Para qué voto la religión? Para establecer una nueva religión, con nuevos dioses. Marx, Engels y yo, Lenin. ¿Ya? Y los nuevos dioses hay que ponerlos en todas partes para que los veneren. Vamos haciendo estatuas colosales de Marx y de Engels, y aquí vemos el anticomunismo cómo empieza a crecer. Y el anticomunismo muestra aquí a los comunistas, en el fondo, religiosos, fanáticos, talibanes, podríamos decir en buen término, ¿ya? Y por lo tanto peligrosos. Y aquí vemos que el socialismo, esto es en Inglaterra, ahoga. ¿Ya? Y aquí también necesitamos conservadores para salvar a Britania del socialismo. ¿Ya? Y no solamente esto, sino que en Francia, ¿ya? Y aquí vemos el concepto antibolchevique del abuso. Y es más, sí, desde Rusia lo que quieren es convertirnos en satélites. Así que vayan mirando, empiezan a aparecer todo el mundo anticomunista a aparecer. Esto es la Unión Soviética, un gran pulpo. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Hay que cortarle los brazos. Y en Estados Unidos también. Los bolcheviques traen aquí esta serpiente, ¿no es cierto? Y se van a meter en el corazón de Estados Unidos. Y lo mismo va a suceder en Alemania. O sea, en todos los lugares que donde creció el comunismo, va a surgir también el anticomunismo. Y ahí, ¿qué alternativa va a aparecer? Porque nos vamos a quedar en Alemania la próxima semana. Los nacionalsocialistas. ¿Y qué dicen aquí? Un voto, una lista. Y es más, prometen las industrias, Arbeit und Brot, para más producción. Vaya, y es más, esta gráfica me impresiona porque es súper parecida a las vanguardias soviéticas. ¿Ya? Pero efectivamente es la misma idea, porque la idea es el anticomunismo es lo que le va a dar voto a los nazis, es lo que va a llevar a Mussolini al poder. Pero eso lo vamos a ver la próxima semana en este mismo canal, a esta misma hora.